continuación vamos a escuchar al rabino doctor Fischel Slagem, que es rabino, doctor en filosofía y tiene un postdoctorado en bioética, miembro titular de la Pontificia Academia para la Vida y profesor titular de posgrado en bioética de la Universidad de Buenos Aires y miembro de esta casa, del Consejo Académico de Ética en Medicina. El tema es ni eutanasia ni ensañamiento, una solución éticamente responsable. Bueno, muy buenos días. Falta ahí que soy amigo del padre Tello. Eso es lo más importante, básicamente. Y vecino de Flores, por supuesto. Bien, bueno, en principio muchísimas gracias acá a la casa por invitarme a este evento. Básicamente lo que quería proponer es, digamos, la falsa dicotomía que se está dando entre para evitar lo que se llama el encarnizamiento terapéutico hay que aplicar la eutanasia, o si no se aplica la eutanasia se deviene en un encarnizamiento terapéutico. Y es una solución intermedia, que se aplica y que deviene de una bioética extraída de las fuentes bíblicas, que no los voy a aburrir con citas bíblicas del Éxodo, del Levítico, pero lo importante es que quede el concepto y que es un concepto absolutamente compatible y es más, casi idéntico al que se puede extraer de la bioética principista, que es la bioética más divulgada en todo el mundo. A ver, primero, yo lo voy a dividir en dos partes. Primero, la falacia de la autonomía y de la dignidad, y luego, para ver cuál es este camino intermedio éticamente responsable, evitando la eutanasia, evitando el homicidio por parte del personal sanitario, evitando también la responsabilidad moral del tercero y también evitando la responsabilidad moral del paciente que pretende tener un derecho al suicidio, digamos, ¿no? A ver, el denominador común en las distintas escuelas bioéticas radica en intentar dirimir las problemáticas mediante principios que salvaguarden aquello que cada una de estas escuelas considera preciso de proteger y garantizar. Particularmente, en la ya extendida bioética principista, desde el informe Belmont y a través de la clásica obra de Beauchamp y Childress, su propuesta es resolver normativamente las decisiones bajo 4 principios fundamentales: no maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia. Y donde el primero y el tercero, es decir, la no maleficencia y la autonomía, son considerados más relevantes para la clínica médica. Por ello, quienes propugnan la eutanasia o suicidio asistido se fundan principalmente bajo el principio de autonomía, entendido como la autodeterminación o libertad de acción por motivación propia, sin estar sometida a coacción ni a restricción de terceros. En este sentido, aquel acto tanático es uno autónomo, movilizado por diversos factores, pero principalmente cuando el paciente o terceros deciden que frente al dominio patológico, frecuentemente terminal, irreversible, el estado o sufrimiento del paciente no es aceptado, considerándose indigno, demandando una acción directa para terminar su vida. En otras palabras, aquel acto tanático profesionalizado es concebido desde esta perspectiva como un acto de libertad y un bien solidario para el paciente y sus familiares, sin soslayar, por supuesto, el ahorro en costos y cargas de los cuidados paliativos. Pero esta argumentación, fundada en la autonomía y la idea que la pérdida de las capacidades o el sufrimiento por patologías socavan la dignidad de la persona humana, en realidad lo que está haciendo es subvirtiendo las propias definiciones sobre las cuales pretende fundarse. La dignidad de la persona, en lugar de ser inherente, ahora se le estaría identificando con la calidad de vida, condicionada hedonística o estéticamente por su operatividad, su salud, su apariencia. Luego, al decaer estas cualidades, también decae la dignidad. Pero en verdad es al revés. La dignidad es la que impulsa a buscar la mejor calidad de vida posible y no la calidad como patrón para establecer la dignidad del sujeto.
Un moribundo, una persona inconsciente, una persona sufriente, incluso con sus capacidades gravemente comprometidas, nunca pierde su condición de persona y por lo tanto tampoco su dignidad. Y por ello demanda un trato acorde, impidiendo tanto la eugenesia como la eutanasia. Esta hiperatrofiada autonomía como la esencia constitutiva de la existencia humana, al escindirse de la dignidad, convierte el acto tanático en uno veterinario, dado que pierde la exigencia previa de respetar aquello inherente a la persona que es la dignidad. Más aún, invocar la autonomía para justificar la muerte voluntaria de un paciente, como indica Cass, viola el significado esencial de la medicina, ya que tratar el sufrimiento eliminando al que sufre es un contrasentido de la acción médica paliativa. Al médico no le compete atender la solicitud de muerte del paciente, sino la de asistirlo mitigando el sufrimiento mediante cuidados paliativos. Y como se comprueba frecuentemente, aliviar el sufrimiento neutraliza la solicitud de muerte. Fuera de la actual primacía de la cultura emotivista, donde se suplen argumentaciones, por ejemplo, siempre extremos y minoritarios, pero de gran impacto sentimental, a la hora de justificar racionalmente la moral, para Kant, el mayor eticista de la laicidad moderna, la dignidad de la persona radica en ser un fin en sí mismo y nunca un medio, y cuya libertad no es la indeterminación de su voluntad o el arbitrio, sino la posibilidad de actuar conforme al deber, a la ley moral. Luego, resulta falaz el deber de respetar y cumplir toda voluntad de quien no desee continuar viviendo, aun cuando no entraña ningún daño a otro y sin que esté obligado a ello. ¿Por qué? Porque implica la negación de los otros tres principios, el de beneficencia, el de no maleficencia y el de justicia, dado que en lugar de garantizar el acceso universal a los cuidados paliativos, se pretende posibilitar el acabar con los pacientes en lugar de atenderlos conforme a su inherente dignidad humana. Por ello, lo que se está haciendo aquí es derogar la dignidad de la persona y repudiar la vida cuando su balance es negativo. En otras palabras, aun cuando para la bioética principista sus principios como marco referencial para la toma de decisiones son motivados por una subyacente demanda de respeto a la dignidad de la persona, Roberto Adorno y Jesús Ballesteros demuestran que la promoción de la autonomía es porque en verdad se considera al ser humano como sujeto y no como objeto. ¿Y ello por qué es? Es por su intrínseca dignidad. Es más, la propia Declaración Universal de Derechos Humanos establece que el principio biojurídico de la libertad, la justicia y la paz tiene como base la dignidad inalienable y sin gradación alguna de las personas, y no al revés. Es decir, sin el supuesto de la dignidad, la autonomía o la libertad deviene en mera irrestricción animal desiderativa. Entonces, si la autonomía se adquiere y la justicia, la beneficencia y la no maleficencia son predicados morales sobre intenciones conductivas, todos ellos deben ordenarse a la dignidad humana como su fundamento, como su sustrato y como la razón de ser de estos cuatro principios. De lo contrario, como ya demostró Roberto Germane Zurrarain, toda petición autónoma del paciente o de terceros para con el paciente, impropia o no, debería ser cumplida obligatoriamente por el personal de salud. Por eso aquí el error consiste en justificar el acto autónomo por sí mismo, autorizando en este caso la eutanasia por el simple hecho de ser voluntario, privado y sin daño a terceros. Y aquí, por ejemplo, Serrano Ruiz demuestra que es por el mismo deber del Estado en proteger a las personas más vulnerables que debe limitarse toda decisión contra su propia dignidad, aun cuando sea autónoma. De lo contrario, tampoco deberían tomarse medidas para impedir que voluntariamente los ciudadanos se vendan como esclavos, comercien con sus propios órganos o que contraigan adicciones, así como tampoco disminuir las tasas de suicidio adolescente. Y en ninguna de estas situaciones, ni el Estado ni la sociedad plantean estar contrariando la autonomía individual. En palabras de Manuel Levinas, la dignidad humana vale por sí misma y no por lo que uno subjetivamente piensa, que es la única forma de evitar su instrumentación y su degradación. Nadie cuestiona la importancia de respetar las motivaciones y los intereses de los pacientes, pero el límite es su absolutismo,
desechando su incompatibilidad con los demás principios, convirtiéndose en abusivo y en ilícito. A decir de Bertrand Russell, hoy es la esquizofrenia del hombre moderno. Luego, y desde la propia bioética principista, se evita el suicidio asistido, así como también el ensañamiento terapéutico, manteniendo el equilibrio entre sus propios principios, distinguiendo, como afirma Diego Gracia, dos niveles éticos. Uno, de mínima y exigible por ley, conformado por la no maleficencia y la justicia, y el otro, de máxima, dependiendo de las particularidades escalas axiológicas del paciente, constituido por la autonomía y por la beneficencia, que es vinculante moral e internamente para cada sujeto y en cada ocasión. El equilibrio justamente radica en mantener estos dos niveles, el de mínimo y el de máxima, dado que negando el nivel de máxima se convierte todo en obligaciones perfectas y devendría en el paternalismo o en el totalitarismo. Pero el extremo opuesto, negando la existencia del nivel de mínima, todo se tornaría en un relativismo subjetivo, deviniendo en una especie de anarquismo individualista. Bajo este equilibrio y respetando todos los principios de la misma bioética principista, lejos de acelerar el proceso tanático, la solución radica en no obstaculizar o más bien desobstruir aquello que impide una inminente y apremiante muerte del paciente, cuando todo posible proceder e instrumentación médica conforma solo la prolongación de un irreversible proceso agónico, sufriente y tortuoso, manteniendo artificialmente algunas funciones orgánicas. Este proceder incluye, por supuesto, también el rechazo de tratamientos no vitales, aún no implementados, o de los no vitales ya implementados. De esta forma se exime tanto al paciente, al personal de salud, a terceros, tanto de suicidio, de homicidio y de responsabilidad moral, respectivamente. Entonces, en la bioética, la responsabilidad moral del sujeto no radica exclusivamente en actuar o en omitir, sino en la relevancia del comportamiento para el acaecimiento de un suceso. Es decir, la moral no es la ciencia de los hechos, sino de las intenciones. Y ello es porque justamente esta doctrina no es de los actos, sino es conativa, es de las intenciones, por cuanto los actos no tienen un significado axiológico por sí mismo, sino por el propósito que guía el curso de acción del sujeto, tal como, por ejemplo, frente a un homicidio, pudiendo ser perpetrado por un sicariato o en defensa propia. Siempre se cometió un suicidio. Lo que va a medir el juez es cuál fue la intención. ¿Qué fue, un suicidio por sicariato o un homicidio por sicariato o un homicidio en defensa propia? Lo que juzga es la intención del hecho. Es decir, la diferencia entre provocar o acelerar la ocurrencia de un evento actuando u omitiendo, pero cuyo comportamiento es relevante para aquella ocurrencia, es totalmente distinto a permitir su ocurrencia actuando u omitiendo, indiferentemente, siendo irrelevante su participación. Pero ¿cómo se mide entonces la irrelevancia o la relevancia del actuar para poder diferenciar entre provocar un hecho o acelerarlo o permitirlo? Bueno, la relevancia o la irrelevancia en la ocurrencia del suceso como criterio de responsabilidad moral es posible identificarla mediante la objetivación de las condiciones, reconociendo respectivamente si de todas las formas posibles de comportamiento del sujeto había una o un pequeño número que resultaban en la ocurrencia del evento, o si la casi totalidad o totalidad de los comportamientos del sujeto resultaban en dicho suceso. Es decir, se puede medir objetivamente, mucho mejor que cuando la ley indica cuando los medios sean desproporcionales. ¿Y cuál es el criterio de desproporción? Está sujeto a un arbitrio y una subjetividad, que este criterio no lo está, que es mucho más objetivo. Como afirman Jonathan Bennett y Peter Unger, la responsabilidad moral está determinada por la iniciativa del agente u omitente
sus intenciones conscientes, los motivos con conocimiento de alternativas y restricciones en sus posibles consecuencias, así como la relevancia en la acción u omisión para evitar un daño o un hecho perjudicial. Y por ello el sujeto, agente u omitente, indistintamente, es habiente de responsabilidad moral cuando puede identificarse el comportamiento intencional y que en relación directa o indirecta con dicha decisión, pero siempre de forma relevante, provoca prematuramente o acelera el proceso natural o normal de muerte del paciente, teniendo, por supuesto, dicho agente u omitente pleno conocimiento y conciencia de ello. Y esto agravado, como indica Eleazar Wainwright y Miles Brandt, frente a la relación explícita de deber y responsabilidad profesional por la cual el médico, de omitir lo que dañe o degrade la vida del paciente y actuar en favor de cuidarlo, terapéutico o paliativamente, tanto como sea posible, es el propio deber y la causa sui de su profesión. Pero esta responsabilidad moral no es afectada en el caso de la irrelevancia, es decir, ante el comportamiento intencional del sujeto sanitario, del médico, por ejemplo, por agencia o por omitencia, desobstaculizando o desobstruyendo lo que impida una muerte inminente e irreversible del paciente, cuando todo proceder o instrumentación posible a su alcance solo prolongue un proceso agónico manteniendo artificialmente un estado tortuoso en un cuerpo que ya no sustenta vida por sí mismo. Así, y como demuestra, por ejemplo, James Rachels, no existe una distinción moral fundamental entre la eutanasia o suicidio asistido pasivo o activo, ya que el sujeto, el personal médico o el que lo implemente, es un intencional partícipe relevante para provocar o acelerar su prematura muerte en otro, sea por acción u omisión. Por ello no hay diferencia esencial entre el poder del médico para accionar u omitir los medios a su disposición cuando sabe que ante la instrumentación o prescindencia de cualquiera de aquellos acelerará o provocará la muerte prematura del paciente. Porque aquí la responsabilidad es absoluta, debido a que la eutanasia pasiva o todo tipo de omisión por la cual el paciente muere prematuramente es intencionada, teniendo los medios para evitarlo, sabiendo las alternativas, restricciones y consecuencias. Es decir, la pasividad o la agencia en implementar o en provocar o acelerar la muerte no es una justificación, sino es un medio para implementar una intención previa. Pero no sucede así con la acción u omisión en tanto desobstaculización, evitando extender un proceso agónico y extremadamente sufriente ante una muerte inminente e irreversible. ¿Por qué? Porque es irrelevante todo proceder a instrumentación posible incluso para fines paliativos, permitiendo en este caso remover aquello que obstruye el perentorio curso natural, denominando dicha resolución como adistanasia o muerte no cruel, así como también ortotanasia o muerte correcta, y muchos otros adjetivos que hoy se le están dando, deviniendo en caso contrario en el denominado ensañamiento terapéutico. En definitiva, la máxima de la ética médica, que es primum non nocere, es decir, primero no dañar al paciente, respetando su integridad física y psicológica, así como la justificación para el límite de mantener y o prolongar la vida del paciente, es independiente de la acción u omisión del sujeto, lo cual indica solo la forma en la cual se implementa una determinada intención. Más bien, radica en la relevancia para provocar o acelerar la muerte natural del paciente o su irrelevancia desobstaculizando el curso natural del proceso tanático irreversible, inminente y tortuoso. No hace mucho tiempo atrás, cuando un paciente llegaba a su punto más crítico, todos los sistemas corporales, respiratorio, neurológico y circulatorio fallaban más o menos al mismo tiempo sin que pudieran mantener unas funciones sin las otras, falleciendo, por supuesto, rápidamente. Pero en la actualidad, la ciencia y la tecnología han desarrollado innumerables medios para prolongar y mantener artificialmente algunas funciones corporales, aun cuando otras ya hayan cesado. Ejemplo de ello, por ejemplo, es el respirador artificial ante la muerte cerebral, permitiendo la oxigenación orgánica mediante el sistema cardíaco autónomo o a través de dispositivos de circulación sanguínea extracorpóreo. Por ello, actualmente la biotecnología
si bien puede mantener artificialmente un cuerpo con vida a la espera de una intervención restableciendo su salud, también puede prolongar el proceso agónico y sufriente sin posibilidad de recuperación, solo manteniendo algunas funciones orgánicas en un cuerpo que ya no sustenta vida por sí mismo. Diferenciando entonces la intención como un estado conativo estrechamente relacionado con un curso de acción guiando la conducta, respecto del deseo como apetencia de conseguir o lograr algo, se llega aquí a la pregunta por cuál es la autorización o incluso el deber del sujeto para terminar con su propia vida o con la del prójimo en pos de finalizar con el extremo sufrimiento en una situación irremediable, siendo sus condiciones irreversibles y sin poder esperar otra cosa que una doliente y prolongada agonía. Es decir, ¿cuál es la fuente que me autoriza a mí, como personal médico, para terminar con la vida de esa persona, aun cuando esa persona lo autorice? Hoy, si la persona me dice, máteme, y yo lo mato, yo voy preso, porque la autorización de él no me exime de mi responsabilidad penal de haber cometido un homicidio que está prohibido. Entonces, ¿de dónde viene esa autorización? Bueno, en otras palabras, y aplicado a la relación médico-paciente, incluyendo sus parientes, el interrogante es si el deseo de extinguir una sumamente pesarosa situación, irreversible, excusa la intención de provocar o acelerar la muerte cometiendo suicidio u homicidio. Y para lograr una mayor dimensión de esta situación, en términos conceptuales la pregunta es, si un fin como último objetivo buscado y considerado moralmente bueno, terminar con su sufrimiento, por ejemplo, justifica para su logro la conducta no considerada como tal, es decir, no considerada como buena, instrumentada por acción u omisión, no tiene mucho sentido discutir eso, porque es lo mismo, bajo directivas anticipadas o a fortiori mediante la eutanasia no voluntaria, donde se da muerte al paciente independientemente de su voluntad por falta de autonomía debido a su estado clínico, etcétera, etcétera. Es decir, ¿cuál es la autorización? Este interrogante ético puede salvarse nuevamente por la alternativa que indiscutiblemente exime de toda afectación de responsabilidad moral a cada uno de los involucrados, pacientes, médicos y parientes. Y esta es la situación de irrelevancia de la conducta del sujeto por acción u omisión, desobstaculizando aquello que impide la irreversible e inminente muerte del paciente, pero evitando provocar o acelerar el proceso tanático. Esta alternativa, como dije antes, incluye el rechazo o la prescindencia de todo tratamiento si causa o prolonga dolores físicos, psíquicos o padecimientos inaplacables, dejando que la patología prosiga su curso natural, pero prohíbe suprimir aquello que naturalmente su cuerpo necesita para la subsistencia, tal como oxígeno, nutrientes o líquidos para su hidratación, fluidos de sustento y medicación de soporte necesaria, como por ejemplo antibióticos y en caso de diabéticos, por supuesto el dosaje de insulina. Y en el específico caso de muerte cerebral diagnosticada bajo los protocolos vigentes, distinto del coma vegetativo, también la desconexión de la ventilación artificial por las razones antedichas. Estas últimas prohibiciones son por cuanto dichas abstenciones causan el deterioro del estado del paciente provocando o acelerando su muerte. Es decir, y ya para terminar, solo en estas circunstancias y de este modo, como fase final de los cuidados paliativos, se exime al paciente de suicidio, al personal de salud de homicidio y a terceros de responsabilidad moral, siendo una opción que respeta todos los principios bioéticos, evita el encarnizamiento o el ensañamiento terapéutico, evita la comisión del homicidio por parte del personal sanitario, evita el suicidio por parte del paciente y la responsabilidad moral de terceros, en este caso sus parientes. Muchísimas gracias.